Hola, ¿cómo están cada uno de ustedes? Que la gracia de nuestro Señor esté con cada uno. Hoy nos volvemos a ver, o ustedes también escuchar y poder ver en cualquiera de estos medios de las diferentes plataformas por las que ustedes pueden visualizar. Estamos tratando el tema acerca de las razones por las que sufrimos o somos probados. Y hablamos la vez pasada de una razón muy importante y trascendente acerca de la fuerza de nuestra fe. Hoy vamos a hablar de una segunda razón y las que podamos ver. Hoy veremos una segunda parte. Una segunda razón por la que Dios envía los sufrimientos y las pruebas es para humillarnos. Una segunda razón por la que Dios envía los sufrimientos y las pruebas es para poder humillarnos. Nuestro Dios usa el sufrimiento para recordarnos que cada uno de nosotros no confiemos en nuestra fortaleza espiritual más de lo que debemos confiar. El apóstol Pablo expresa esto en Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero un testimonio maravilloso del apóstol Pablo sobre este segundo punto de humillarnos lo encontramos en 2 Corintios capítulo 12. Es un pasaje donde habla acerca del aguijón de Pablo en su carne. Y este pasaje proporciona una de las mejores ilustraciones de las Escrituras sobre este principio. En el versículo 7 dice a la iglesia: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Aquí entonces podemos ver en este versículo lo que el apóstol Pablo está diciendo: para que estas revelaciones no me exaltasen. Recuerden ustedes que el apóstol fue levantado hacia el tercer cielo. Él dice: en el cuerpo no lo sé, en el espíritu no lo sé. Pero lo importante y trascendente dice que cuando él regresa no tiene las palabras para poder expresar lo maravilloso que Dios le pudo presentar en aquella revelación. Entonces, para preservar su humildad, Dios literalmente azotó a Pablo con un problema crónico muy doloroso. Dice el versículo 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando el apóstol fue tomado, dice que esa humildad que él hablaba y preservó en él fue precisamente en ese momento tan trascendente y tan importante de su vida que le fue mandado ese aguijón, pero un mensajero de Satanás, dice su palabra. Y Dios literalmente lo azotó a él con este problema muy doloroso en la cual él pidió al Señor que lo sanara 3 veces. Quiero decirle que cuando cada uno de nosotros nos encontramos desprovisto de toda fuerza, tenemos que reposar en la fuerza de nuestro Dios. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo dice a la iglesia de Efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo dice: por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En las aflicciones, en las tragedias, en las enfermedades, en las pruebas que hoy pasamos, dice su palabra que es donde cada uno nos humillamos tanto que el poder de Dios se ve en nuestra debilidad. Una tercera razón de por qué el Señor nos somete a las pruebas y los sufrimientos es para desligarnos de las cosas materiales. Es para desligarnos de las cosas materiales. Vivimos en una sociedad materialista,
Las comodidades familiares, las comodidades en general, nos hacen caer en un estado de desahogo y nos convencen de que no podemos vivir sin ellos. Nuestra vida cotidiana, con tanta rapidez, gira en torno a las posesiones como autos, computadora, celulares, muebles, electrodomésticos, inversiones financieras, etc. Todos nos vemos tentados a caer en la trampa que Jesús advirtió que fuéramos a caer. En Mateos capítulo 6, en el versículo 24, Jesús nos advirtió y dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en Marcos capítulo 10, del versículo 17 al versículo 22, conocemos la historia del Señor con el joven rico, y dice la Biblia: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús les dice: los mandamientos sabe: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra del Señor, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces vemos claramente que en esta vida no es fácil desligarnos de las cosas materiales, pero el Señor las manda, aquellas aflicciones y aquellas pruebas, para que nosotros podamos hacerlo de una o de otra manera. Cuando Dios envíe ciertas pruebas o sufrimientos a nuestras vidas, confirman la insuficiencia de las cosas materiales para suplir las necesidades más importantes o para proveer cualquier clase de recursos verdaderos para nuestro periodo, aquel momento de dolor, de estrés, de situación emocional en nuestra vida. Mediante este proceso, el Señor nos revelará nuestra necesidad de desligarnos de las riquezas y posesiones materiales. En Lucas capítulo 14, versículo 33, el Señor dijo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y un ejemplo claro en las Escrituras de esto que estamos hablando fue precisamente Moisés. Moisés constituye un ejemplo bíblico maravilloso de alguien que aceptó la necesidad de desligarse de la dependencia de las posesiones terrenales. En Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26 dice su palabra: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Una cuarta cosa por la cual nosotros somos probados y somos afligidos es una esperanza eterna, o nuestra esperanza eterna. Y esta la vamos a ver en la próxima clase. Pero quiero recordarles, o quiero terminar diciéndoles, que el Señor usa las pruebas, usa los sufrimientos para con cada uno de nosotros, para mantenernos en aquellas cosas que nos separan de todo el entorno que es Él. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.